Este video es un ejercicio académico para la clase de Historia Política de Colombia del programa de Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Hoy vamos a hablar de uno de los políticos y de los personajes históricos más importantes de esa Colombia del siglo XX. Y este es Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a hablar de Gaitán no solamente como ese personaje que fue asesinado el 9 de abril de 1948, sino también como ese personaje que principalmente cambió el rumbo de una nación y dio unas nuevas perspectivas a la política colombiana. Principalmente vamos a hablar de la dimensión causal, de los incentivos estructurales del ascenso del caudillo. La pregunta eje aquí no es ¿qué hizo Gaitán?, sino por qué su fenómeno emergió y se consolidó en la década de los 30 y los 40 en Colombia. La respuesta se encuentra en la tensión entre el cambio socioeconómico y la rigidez institucional que se manejaba en ese entonces. La brecha de representación del modelo agroexportador, la transición de Colombia hacia una incipiente industrialización y urbanización, y que esto termina por generar un nuevo sector subestatal, el proletariado urbano y las clases medias desprovistas de garantías, principalmente, garantías laborales. El sistema del partido tradicional, un duopolio oligárquico de élites, operaba mediante instituciones informales como el clientelismo rural y el secretarismo que afectaba directamente a los mecanismos que eran incapaces de canalizar las demandas de esta nueva masa urbana. La agencia versus la estructura. La criminología positivista en la oratoria. Aquí vamos a hablar de la agencia del individuo que se limita por la estructura y principalmente de la formación de Gaitán en la Universidad de Roma bajo la tutela de Enrico Ferri. Es fundamental decir que Gaitán no apelaba a las masas desde el descontrol emocional, sino desde una técnica científica de movilización. Entendía la manifestación pública como la marcha del silencio, por ejemplo, o la oración de la paz, principalmente como aquellos actos colectivos de coacción psicológica legal hacia las élites. Utilizaba su agencia interpretando las corrientes de descontento estructural para convertirlas en una fuerza electoral que principalmente lo que hacía era que amenazaba por capturar el Estado por vías democráticas. Ahora hablemos de la conclusión politológica, el laboratorio de la política. Sin lugar a dudas no podemos negar que el magnicidio de Gaitán demuestra la incapacidad estructural del orden político colombiano para procesar el conflicto social a través de los canales institucionales, cosa que en ese momento también reveló esa falla en las instituciones y esa debilidad que tenían las mismas. Al eliminarse la fuerza centrípeta que unificaba el descontento social dentro de las reglas del sistema democrático, el sistema se fragmentó de forma centrífuga. El resultado directo de desbloquear la inclusión de las bases sociales gaitanistas principalmente fue la degradación del conflicto, el paso de la competencia electoral a la confrontación armada y la posterior necesidad de las élites de crear un pacto aún más restrictivo que viene a ser el Frente Nacional, para mantener su hegemonía colectiva, principalmente frente a las amenazas de la insurgencia o el populismo militar que en aquella época y en futuros representaría naturalmente Rojas Pinilla. Gaitán probó con su ascenso y también efectivamente con su muerte que las reglas del juego estaban diseñadas para la conservación del poder de las élites, no para la representación primordial de la sociedad ni del pueblo en ese momento.